Muy bien, mis queridos amigos. Por estos días celebramos la fiesta de los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Y celebramos más adelante la fiesta de los santos ángeles de la guarda. En calzas prietas se veían algunos sacerdotes en las predicaciones, digo algunos sacerdotes, para explicar el tema de los ángeles. Eso me recordaba que en Medellín un día llegó un sacerdote muy bueno, el sacerdote budista, y me dijo: Rafael, a mí no me hablaron del demonio, que son ángeles caídos. Isaías 14, Ezequiel 28, ahí está la caída de los ángeles. Y no me hablaba de los ángeles, no me hablaron en la universidad, porque me imagino que estudió en la Javeriana o en San Buenaventura o en Santo Tomás. No me hablaron de los ángeles ni del demonio. Por favor, vengo a que usted me hable, porque yo sé que para un sacerdote el ministerio del exorcismo es muy importante y la creencia en los santos ángeles es muy importante. Humilde sacerdote, venir a pedirle a un laico que le hablara. Yo le regalé 2 libros o 4 libros, hablamos un par de horas y se fue muy contento porque el sacerdote le gustaba el ministerio del exorcismo, porque él había nacido a la fe en un grupo de oración y había visto cómo se hacían los exorcismos y cómo realmente existían los demonios después de verificarlo. Y como le decía, en calzas prietas, como decían los clásicos, se vio un pobre curita hablando de San Miguel Arcángel. Ay, Dios mío, que San Miguel luchaba contra el pecado. No, San Miguel no lucha contra el pecado, que lucha contra el pecado del Espíritu Santo, que arguye de pecado. Y nosotros con nuestra voluntad, ¿no? Los santos ángeles hacen muchas cosas. Y una de las cosas de la teología moderna, de las falsas teologías que se inmiscuyeron en la Iglesia, además de la teología de la liberación, que hizo una destrucción y la está haciendo en la Iglesia de una manera colosal, es la teología que llamaron pseudocientífica, racionalista, la teología holandesa y alemana: negar los milagros, negar los ángeles, negar el demonio, negar un montón de cosas. Lo que la mente humana no podía comprender racionalmente lo negaban y ajustaban la Biblia a su mente y creaban una teología. Y ahí yo les he explicado que hay como 5 vertientes teológicas grandes, y que se coló la teología de la liberación, que es marxista, que es de origen satánico, porque Marx practicaba satanismo. Hay un libro que se llama Marx y Satán, y de Wurmbrand, un judío convertido que se volvió pastor luterano y dejó morir de hambre 2 hijas. Marx, el marxismo, el famoso socialismo, su fundador dejó morir de hambre 2 hijas. Bueno, entonces, que ahora está de moda de nuevo, ¿no? El padre Gobi dice: el mal ejemplo de aquellos pastores que han dejado que el espíritu del mundo se apodere completamente de ellos y que llegan a propagar ideologías políticas y sociales en vez de anunciar a Cristo y a su evangelio, olvidando así el mandato recibido por él: vayan por el mundo entero, prediquen el evangelio a toda criatura. De este modo, en estos días se extiende cada vez más la deserción por parte de tantos hijos. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, encontrará fe sobre la tierra. Eso es Lucas 18, la apostasía, Jesús la anunció. Satanás se está trabando cada vez más abiertamente en mi iglesia. Ya he asociado así a muchos de mis hijos sacerdotes, engañándolos con la falsa ilusión de que el marxismo propone a todos el interés exclusivo por los pobres, un cristianismo empeñado solamente en la construcción de una sociedad humana más justa, una iglesia que se quiere más evangélica y por ende sustraída a la institución jerárquica y al magisterio de la iglesia, diría yo, legítimo magisterio. Esta verdadera división de mi iglesia, esta verdadera apostasía de parte de muchos de mis hijos sacerdotes, se acentuará hasta convertirse en una violenta y abierta rebelión. Bueno, sigue el padre Gobi. Su única preocupación está dirigida exclusivamente a los problemas sociales y se olvidan de Jesús. Ha muerto en la cruz y ha resucitado para obtenerles el gran don de la redención y salvar las almas. Así que cada vez que es más propagada la enseñanza de la teología de la liberación, que es una verdadera traición a Cristo y a la Iglesia. La Virgen al Padre Gobi. Teología de la liberación es una verdadera traición a Cristo y a la Iglesia.
Si viviéramos el Evangelio puro, puro, no habría problemas. Leeríamos el Evangelio, lo trasladaríamos a nuestra vida, nos conformaríamos con lo necesario, no tendríamos codicia, que es una idolatría, dice San Pablo, toda codicia. Compartiríamos los bienes con todos, no habría hambre, no habría injusticia. Esa es la verdadera teología, vivir el Evangelio, pero tampoco lo vivimos, eso es lo más grave. Vivimos un Evangelio postizo, nos inventamos evangelios distintos, nos sentimos santos, nos sentimos buenos, decimos yo vengo de una familia tan católica y no han leído un solo evangelio, no lo están viviendo. Católicos de misa y olla, decía Rafael García Herreros, con Dios bombero para apagar incendios. El padre no era de la teología de la liberación y vivió el evangelio. El padre Nicoló no era de la teología de la liberación y sostenía miles de niños. Los educó, hay muchos profesionales, médicos y abogados y todos educados por allá. El padre Isaías Guerreros tiene unos colegios autosuficientes que se sostienen a sí mismos en la fe, 1000, 2000 o 3000 niños. Allá imprimimos nuestros libros, porque vive el Evangelio de Cristo. ¿Cuántas monjitas sostienen a los pobres en los asilos de ancianos, a los niños, las monjas que sostienen los leprosos, del padre Variara, viven el Evangelio? Si todos los cristianos católicos bautizados viviéramos el Evangelio y no nos dedicáramos a coleccionar plata, a decir mentiras, a engañar, a hacer trampas, a decir que somos cristianos y no hemos leído un Evangelio y no lo hemos vivido, si eso fuera así, no habría necesidad de inventarse una teología de la liberación que es marxista, que es satánica, que es horrible, que crea violencia, que crea odio, que crea muerte. Creó el ELN, por ejemplo, nació de ahí, de la teología de la liberación. Cuántas muertes, cuánta desolación, cuántas lágrimas, cuánto destrozo han causado. Narcotráfico, maldad. Y eso no es Dios, Dios es amor, ¿sí? No habría necesidad de hacer esos procesos de paz en La Habana, tramposos, mentirosos, donde todavía seguimos matando patrullas enteras de soldados y de policías que son hijos de familias muy pobres que salen a defendernos a nosotros. De alguna manera viven más el Evangelio con nosotros porque están dando la vida por nosotros, los soldados y los policías, los bomberos, ¿no? ¿Quién más noble que el que da la vida por un amigo? Entonces mutilamos los evangelios, los adaptamos a nosotros e inventamos un evangelio. Como la razón no nos permite ver que hay unos seres sobrenaturales que llaman los santos ángeles, pues destruimos los ángeles y destruimos al demonio, le quitamos al demonio los obstáculos que son los santos ángeles. Yo presenté en Teleamiga y en Radio María al padre Andreas Dankel, un sacerdote alemán del Opus Sanctorum Angelorum, de la obra de los santos ángeles, uno de los hombres que más sabe sobre el tema de los ángeles en el mundo, un sacerdote transparente, santo, bueno, le mando un abrazo, y dio unas conferencias sobre los santos ángeles fabulosos. Y yo me quedaba pensando, bueno, si los santos ángeles no existen, a la Biblia hay que meterle unas tijeras, y yo tengo aquí unas 500 citas bíblicas, 200, ¿no? Y alaban a Dios, Job 38:7, Salmo 148, Isaías 6:3, donde habla de los serafines, Lucas 2:13-14, Apocalipsis 5:11, alaban a Dios y a Cristo, Nehemías 9:6, Filipenses 2:9-11. Entonces todos los autores sagrados, los agiógrafos, entonces son unos mentirosos. San Juan Bosco debía ser un inmenso mentiroso, porque es que se le aparecía a la gente de la guarda como un perro, al que él llamaba Gris, y lo defendía en Milán, allá en Turín, donde él vivía en una época de gran violencia, porque acaba de pasar una guerra y Italia estaba muy pobre, y cada vez que le iban a atracar o a hacer un daño aparecía Gris, que era un inmenso perro que aterrorizaba a todo el mundo. Don Bosco se envejeció, pasaron 30 años y Gris nunca se envejeció, a los 30 años seguía apareciendo. Entonces don Bosco era un farsante porque creía que ese era su ángel de la guarda que asumía ese rol, asumía ese papel. Lo mismo que los ovnis hoy, son demonios que se disfrazan de ovnis, platillos voladores, cosas así. Y tienen a la gente llenos de fábulas y de cuentos de viejas, como dice San Pablo, en la cabeza, reemplazando a Dios por ovnis. Entonces los ángeles buenos se disfrazan, ¿no?
San Rafael se disfrazaba como Azarías, ¿sí? Y le dio la receta para curar los ojos a Tobit, que tenía unas escamas en los ojos. Escamas es lo que tienen hoy los teólogos en los ojos y en el corazón, ¿no? Y San Miguel lucha contra el demonio. Entonces el Papa León XIII tuvo una alucinación, porque no una revelación, cuando compuso el exorcismo de León XIII, que fue por una revelación que él tuvo en un capítulo franciscano, en donde entró en éxtasis y tuvo una revelación y compuso una oración contra el demonio, la oración de San Miguel Arcángel, y se queja el Señor en la revelación de Monseñor Michelini: me quitaron miles de exorcismos de las misas, porque al final de cada misa rezábamos: San Miguel Arcángel, defiéndanos en la pelea, deféndenos sin proelio, en latín, sé nuestro amparo contra maldad, hágale oír Dios su voz imperiosa, como rendientes lo suplicamos, ¿no? Tu príncipe, la misa celestial, armado del poder que Dios te ha conferido, precipita al infierno a Satanás. Eso lo compuso un papa. Entonces debía ser otro alucinado que creía en los ángeles todavía y que tuvo esa revelación. Santa Gema Galgani, que el demonio la tiraba al suelo y el ángel de la guarda le quitaba al demonio de al lado. Debía estar alucinada. Además le llevaba las cartas. Ella escribió una carta a mano, la dejaba ahí en una tablita y en segundos, a 500 kilómetros o 200 o 100 de distancia, aparecía la carta en el otro lado. Los ángeles son un poco más veloces que el Saturno, que los cohetes hechos por los hombres. ¿Sí? O era alucinado el profeta Isaías cuando veía a los serafines delante del trono de Dios Padre, que dicen: santo, 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 Yahvé Sebaot, que tienen 6 alas. Pues los ángeles no tienen alas ni tienen nada. Cuando se aparecen los ángeles en la aparición de Peñablanca de Chile, aparecen unas bolas translúcidas hermosas y se dejan retratar. Y la Virgen, el vidente pregunta: ¿eso qué es? Dije: los santos ángeles que la acompañaban en todos sus viajes, como la acompañan siempre. Ella sí creía en los ángeles porque San Gabriel se le apareció y le habló. Yo no me imagino que la Virgen estaba alucinada pensando que eso era una imaginación y que fue Dios que se apareció con alas ahí o se apareció y le habló a ese joven tan hermoso. Yo he tenido unas experiencias con los santos ángeles, hoy no se las voy a contar, y mucha gente. Entonces ni San Juan Bosco, ni Santa Gema Galgani, ni el Padre Pío, cuando el demonio lo arrastraba y le golpeaba y lo pegaba, eso se llama vejación. En la teología sobre el demonio se llama vejación, que el demonio trabaja en 6, 7 áreas, ¿no? Uno, la posesión, la obsesión, la opresión, la contaminación, la infestación, la vejación, la tentación. Cuando él tiene esas vejaciones que San Francisco de Asís las tenía, entonces San Francisco debe ser un mentiroso también, que los ángeles lo atajaban cuando se cayó del monte allá en Umbría y se vino abajo y se le apareció Jesús como un serafín. Por eso le dicen nuestro seráfico padre a San Francisco de Asís, ¿no? Pues yo vi estos curas patinando en la fiesta de los santos arcángeles, y otro que dijo: no, eso es mejor que consulten un teólogo, dijo en la homilía, porque a mí no me enseñaron nada de eso. Pues el cura no creía ni le habían enseñado. Y entonces, al quitar a los santos ángeles, quitamos unos obstáculos tremendos para luchar contra el mal, contra el maligno, contra el malo, contra ese que le costó tantos dolores de cabeza a Pablo VI cuando sacó esa catequesis sobre el demonio, diciendo que era una eficiencia, no una deficiencia, que era un ser vivo, real, tenebroso, pavoroso. Y cuando saca esa catequesis sobre el demonio de Pablo VI, pobrecito, se le vino el mundo encima. Todos estos presuntuosos y arrogantes teólogos contra Pablo VI. Otro dijo en la homilía que San Miguel luchaba contra el pecado. No, contra el pecado lucha el Espíritu Santo y usted, con su carácter. El que te creó a ti sin ti, no te salvará a ti sin ti. Y el Espíritu Santo arguye de pecado. No, San Miguel lucha contra los demonios. Por eso el Papa hizo ese exorcismo. Y por eso la obra de los santos ángeles, yo no creo que ese montón de sacerdotes austríacos, alemanes, ya hay colombianos, ya hay mexicanos, ya hay brasileños,
pero la mayoría son austríacos y alemanes. El Opus Sanctorum Angelorum se hayan equivocado. La madre Vieterlich, que la están canonizando, una mística beata, casada, una mujer casada, hubiera compuesto estas oraciones dictadas por el Señor, o que ella era una mentirosa alucinada que dijo que el Señor le había dictado la súplica ardiente de los santos ángeles. Esta poderosa oración, la llaman la oración del milagro, que es para combatir en esta época. Yo creo que en parte ha salvado a Colombia porque nosotros hemos repartido más de 200.000. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Pero esa 10 veces maldita teología de la liberación y teología dice que científica, mentira, eso no tiene nada de científico, es que esos son categorías que no le pueden meter a la teología. Cuando dice que la teología es liberal o es conservadora o es progresista o es atrasada, esos no son categorías que caen en la teología. La teología viene de la Biblia y es una revelación de Dios. Toda teología que contradiga la Biblia es mala teología, es una regla de discernimiento que dio Chesterton, ese intelectual inglés que se convirtió. La experiencia de los santos ángeles es muy bella. Yo en estas fichas de los santos ángeles, que tengo muchas fichas, hermosas fichas además, que son de 9 categorías, 9 coros de ángeles, los serafines, los ángeles del Padre, los querubines, los ángeles del Hijo. ¿Qué nos dice el libro de los Reyes? Entonces el autor del libro de los Reyes nos echó una mentira cuando dijo que había que construir serafines, unos querubines, construirlos. Y cuando nos dicen en el Éxodo que en el arca había que colocar unos querubines en el arca, ¿qué imágenes? Bueno, a los evangélicos, ¿no? Esas son imágenes colocadas en el arca y colocadas en el templo, en el libro de los Reyes y en el Éxodo. Los querubines son ángeles del Hijo, los tronos son ángeles del Espíritu Santo. Y los santos ángeles asignados a los hombres son las virtudes, los arcángeles y los ángeles, de las 3 últimas categorías de ángeles, ¿no? Son asignados a los hombres. Si yo les contara los milagros del santo ángel de la guarda, los milagros de mi santo patrono San Rafael Arcángel, los milagros de San Miguel Arcángel en los exorcismos, cosas tan maravillosas. Gente que está contaminada u oprimida por el demonio, porque poseídos por el demonio yo no he visto, por ahí 2 o 3 en la vida, pero oprimidos he visto miles, ¿no? Y contaminados millones. Yo creo que el 90% de los que están pasando ahí por la calle están contaminados por la televisión, por la radio, por los libros, por las películas de vampiros, por el Feng Shui, el Reiki, la magia, José Gregorio Hernández, el yoga, el pensamiento positivo, mental, bla, 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 toda esa basura satánica. Entonces yo mando a la gente, vaya, confiésese, comulgue, rece el rosario, siéntese delante del Santísimo y rece a San Miguel Arcángel la oración seguido. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la pelea o en el combate, ese nuestro amparo contra maldad y las hechanzas del demonio. Hágale oír Dios su voz imperiosa, grandiente, lo duplicamos. Tu príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino o armado del poder que Dios te ha conferido, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para perdición de las almas andan por el mundo. Amén. 70, 80, 90 veces, todas las veces que quieran. Y sienten experiencias de liberación. Lleven una bolsa y una persona que los acompañe y la oración escrita, porque el demonio se le mete aquí y se le olvida totalmente la oración. He tenido muchas experiencias que se me olvidó, quedó en blanco. Pues la leen y lleve una persona que la apoye. Eso de 2 o 3 que dijo Jesús, eso es muy importante. Mire, lleven una bolsa para que no se vomiten en el templo, que es una grosería con el párroco, con el sacerdote. Y van a vomitar una babasa blanca, decía Monseñor Alfonso Uribe, que era un gran exorcista,
y ese sí creía en el demonio y sacó a muchos demonios como el padre Gabriel Amort. Yo no creo que fuera un farsante. Y Monseñor Pasqualini Fusco, ese gran exorcista italiano, ¿no? Y este otro que yo conocí, norteamericano, fabuloso, y ahora no lo recuerdo, y todavía vive y ha escrito varios libros sobre el demonio. Andaba con una señora que veía los demonios, que es el don de conocimiento, se llamaba Betty Brennan, la señora. Monseñor Macalié, Monseñor Alfonso Uribe lo trajo, un gran exorcista en Estados Unidos, al que acuden muchas personas, ¿no? Y los libra esa tiranía del demonio que lleva a la gente a unas enfermedades espantosas, a suicidios, ¿no? Yo tengo un sacerdote que fue capellán de una famosa clínica aquí de la Reina Sofía y dejó varios amigos médicos que cuando hacían un diagnóstico no encontraban la enfermedad y los exámenes salían perfectos y el tipo se agravaba cada día más y presentaba la sintomatología, pues cuando el sacerdote lo confesaba, lo ungía, le imponía la mano, se liberaba y se sanaba, porque lo que tenía eran unos espíritus de enfermedad, unos demonios. Entonces los santos ángeles son poderosísimos agentes que Dios nos ha dado. Nos hiciste un poco menor que los ángeles. La palabra ángel significa mensajero. Anuncian la segunda venida de Cristo, la concepción de Cristo, la concepción de Juan Bautista, Mateo 1:20, Lucas 1:13, el nacimiento de Cristo, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los hombres. La resurrección de Cristo, le dicen a María Magdalena, vestidos de blanco, sentados al lado de la tumba de Jesús. Obtienen la ayuda con oración, comunican la voluntad divina. Hay 20 citas bíblicas donde comunican la voluntad divina. Conocen y se deleitan en el Evangelio de Cristo. Cuidan a hijos de Dios, los cuidan, nos cuidan. Ejecutan los juicios de Dios. En el Apocalipsis se hace una angeología hermosa y hay ángeles de la justicia también. Ejecutan la justicia de Dios también. Y también el demonio, cuando Dios le permite, la Virgen dice en Nazaret, el demonio ejercerá un gran poder sobre la naturaleza. Yo tengo un testimonio de un avión que me iban a tumbar y la invocación de los santos ángeles y esta súplica ardiente, esta oración que hemos repartido 200.000 en Colombia, se llama la oración del milagro. Y estos sacerdotes alemanes de la obra de la Santa Cruz y de los santos ángeles la han difundido por todas partes y nosotros repartimos miles y hemos tenido conversiones, milagros, sanaciones, y Dios utiliza sus santos ángeles como utiliza un burro como yo, ¿no? Cualquier bestia, y lo utiliza para orar, para liberar, para sanar. Y somos de esta tienda de carne que se desmorona, dice San Pablo, somos vacíos nosotros, siervos inútiles. Ejecutan propósitos de Dios, los propósitos de Cristo, estarán con Cristo en su segunda venida, legiones de ángeles. De estos 9 coros de ángeles de los que hablaremos más adelante, fueron creados por Dios y por Cristo. Dios es Padre de los ángeles. Jesús no es Redentor de los ángeles, ellos no fueron redimidos, es Señor de los ángeles. El Espíritu Santo es vida de los santos ángeles. Fueron probados y por eso unos no resistieron la prueba y cayeron. Leer uno la prueba y la caída de los ángeles en la mística Ana Catalina de Emmerich, la Beata. Es hermosa esa revelación de cómo fue la prueba de los ángeles y por qué cayeron. La explicación teológica que ella da es perfecta, no es la que le dan a uno por ahí que es medio basuriega, ¿no? Es perfecta. La ley fue dada por medio de los santos ángeles. Salmos 68, Hechos 7:53, Hebreos 2:2. Ministran a Cristo, Mateo 4:11, Lucas 22. No debemos adorar a los santos ángeles. Son consiervos como nosotros, así como a veces son tan luminosos, tan poderosos y tan grandes que nosotros pensaríamos que era Dios. Lo que le pasó a Daniel y lo que le pasó a San Juan, cuando se le aparece un ángel, es que cayeron de rodillas y temblaron de miedo.
y levántate porque yo soy un consiervo como tú, le dice. O sea, no era Dios. Cuando dicen estos curitas bestias, perdóneme, que dicen que no, que son presencia de Dios, no, porque él le dijo, soy un consiervo como tú, no le dijo, yo soy Dios con figura de ángel, no, no, eso son unas atrocidades que dicen, no, soy un consiervo como tú. Yo he tenido unas experiencias hermosas. Cuando uno reza esa súplica ardiente, siente una fuerza y un poder que llega sobre uno inmenso, lo acompañan en la oración. Cuando usted se sienta solo, rece la súplica ardiente y en ese momento sabe que los santos ángeles han venido y está orando con ellos. Obedecen la voluntad de Dios, porque ya pasaron la prueba y son santos ángeles. Los puros ángeles son demonios. Son ángeles caídos, pero no vaya a caer usted en la trampa de creer que la sanación por los ángeles, yo paso por Chapinero y veo letreros, ¿no? Sanación por los ángeles, eso es demoníaco. ¿Quién dijo? Eso no es cierto, ¿no? Y gente horrible que se manejan unas angeologías humanas inventadas o diabólicas. Dice que abra de la puerta, que allá le manda un ángel para que le sirva una sopita, abre de la ventana. Por Dios, ¿eso qué es? La gente está loca, ¿no? Respete, y respete a Dios y respete a los santos ángeles, porque le va a pasar lo del ángel que aparece en Génesis, en Éxodo. Envío un ángel delante de ti, él te guiará, obedécele, si no, él te castigará. Póngase a jugar con los santos ángeles y de pronto le dan su paliza por orden de Dios, porque ellos no avanzan un milímetro más de donde Dios les ordena. Lo que hace el demonio con Job, ¿qué hizo el demonio con Job? Lo hirió y le pidió permiso a Dios para herirlo, y lo hirió con una enfermedad terrible, y Dios le dijo, pero no le quites la vida, y le puso el límite al demonio. Pero usted le puede abrir unos grandes espacios al demonio si se mete en la brujería, en el feng shui, en el reiki, en el enneagrama, en el yoga, en la magia, en todo eso que la gente practica. Se alegran por cada pecador arrepentido, Lucas 15, 7, 10. Son elegidos, 1 Timoteo 5, 21, espíritus que ministran, ¿no? Como 10 citas, son innumerables, miríadas de miríadas, ¿no? Hebreos 12, 22, Job 25, 3, poderosos, poderosos, Salmo 103. La diferencia entre un ángel y un hombre es más grande, ¿no?, que entre un hombre y una cucaracha. Es inmensa, porque son santos, ya pasaron la prueba, son poderosos, no tienen materia, asumen las figuras, las que quieren asumir, como el perro de San Juan Bosco, ¿no? Y los demonios hacen las mismas, asumen figuras de ovnis, se aparecen como luminosos. Dice en Corintios, dice San Pablo, Satanás se disfraza de ángel de luz. Me acuerdo mucho que la mística francesa Martha Robin, que duró 50 años sin comer, sin beber y sin dormir, paralítica y ciega, se le apareció el mismo jefe, el gran diablo ese, y se le apareció como un ángel luminoso y hermoso, pero ella lo veía, ella sentía que como que sí era, pero que no era, lo veía, era muy arrogante, muy suficiente, hasta que descubrió, el hijo, vete de aquí, Satanás, y se volvió un monstruo espantoso. Eso le pasó a Martha Robin, le ha pasado a muchos santos, así como muchos santos han recibido bendiciones de los santos ángeles. ¿Se acuerdan en un profeta que el ángel lo trasladó para llevarle una comida? Tal vez fue a Daniel, lo cogió del pelo, a Habacuc fue y lo llevó el ángel a otro sitio, ¿sí? Y el ángel que se aparece y le cierra la boca a los leones en Daniel, y el ángel que viene a traer la respuesta de Dios, que es San Gabriel, y le viene a traer a Daniel una respuesta y le dice, es que me demoré porque se me atravesó el principado de Persia, o sea, un ángel satánico, un principado satánico, porque hay principados, potestades y dominaciones, ángeles buenos también, pero ángeles malos también hay principados, potestades y dominaciones, y hay unos muy malos y muy poderosos,
pero delante de Dios no son nada, pero delante de los hombres son muy poderosos. Y el Señor le dijo a los apóstoles, esa clase de espíritus no se puede echar sino con mucha oración y ayuno, porque le dijeron, Señor, es que no pudimos expulsarlos. Dijo, es que esa clase, o sea, era una clase de ángeles caídos muy grandes, solo con mucha oración y mucho ayuno, ¿no? Y entonces le dice Gabriel, es que no pude porque se me atravesó el príncipe de Persia en el libro de Daniel, y no pude traer la respuesta a tiempo. Entonces Miguel, vuestro príncipe, vino en mi ayuda, o sea, San Miguel Arcángel, aparece ahí, en el libro de Daniel también, aparece en el libro del Apocalipsis también. San Miguel aparece en 3 sitios en la Biblia, y vino en mi ayuda a luchar contra ese principado. Y es una lucha intelectual, es una lucha muy inteligente además. Santos, Mateo 25, 31, seres apacibles, segunda de Pedro 2:11, Judas 9, seres con distintos rangos, los serafines, Isaías 6:2, que gritan santo, 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 Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos. ¿Cuáles ejércitos? Los ejércitos de los ángeles. En nombre de Dios, Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos. ¿Sí? Los serafines son ángeles del Padre. Hoy les voy a contar unos secretos, ¿no? Entonces me acordaba yo de este sacerdote que vino a pedir ayuda para que le hablara sobre los demonios y sobre los exorcismos, y me pareció muy humilde. Yo le agradezco mucho a él haberme tenido en cuenta a mí. No me siento pues maestro de ningún sacerdote ni de nadie, solo Dios es maestro, pero vino con humildad y se llevó unos muy buenos libros, entre esos un libro de Monseñor Michelini, un obispo capuchino carismático, que se llama Libra del Maligno, donde el Señor le enseña a Monseñor Michelini cómo trabaja el demonio. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Les decía que son seres con distintos rangos. Hablamos de serafines, querubines, tronos, potestades, dominaciones, principados, ¿sí? Virtudes, arcángeles y ángeles. Ha habido gente que ha hecho tratados sobre los ángeles. Uno de los mejores es Santo Tomás de Aquino. San Dionisio de la Areopagita trabajó sobre ese tema. Y ha habido varios santos que han escrito sobre los santos ángeles y además han tenido experiencias con los santos ángeles en la vida personal. Esos grandes y misteriosos amigos que tenemos nosotros, que nos defienden de esos terribles enemigos de que nos habló Pablo VI en esa catequesis sobre el demonio tan tremenda que nos dio. Querubines, uno en Génesis 3, un querubín cuidando la puerta del paraíso, ¿no es cierto? Es impresionante eso. En Hebreos también habla de los querubines. En la primera de Pedro 3:32 habla de potestades, virtudes, tronos, dominaciones. Colosenses 1:16, Colosenses 2:10, Colosenses 2:15, potestades, virtudes, tronos, dominaciones. San Pablo es el primero que nos habla de esos rangos, porque los querubines y los serafines aparecen en el Antiguo Testamento, y aquí en el Nuevo Testamento aparecen estos ángeles. En los Salmos nos dice, el ángel de Yahvé acampa al lado de los que le temen. San Agustín dice que cuando usted nace, y yo no creo que San Agustín nos echara alguna mentira, Dios le coloca un ángel de la guarda que va delante de ti. Él te guiará, Él te orientará, obedécele, respétalo, ¿no? Si no, Él te castigará. ¿Por qué? Por mandato de Dios, porque no hace más allá de lo que Dios le manda. Dios castiga también. Sino que es esa frase de Jesús, id malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, los ángeles del diablo, los que se cayeron. Y cuando los hombres se caen y se condenan, se vuelven como ángeles caídos, ¿no?
terribles, sin luz. Daniel 12 y Salmo 33, principados, sí, en Daniel aparecen los príncipes, los principados, el príncipe de Persia y los principados. En cambio, los tronos y las dominaciones y las potestades aparecen en el Nuevo Testamento. Génesis 11:7, el ángel de la guarda, y está en el Salmo también. Entonces, San Agustín dice que Dios le pone un ángel y el demonio le coloca otro, que le va a fregar toda su vida, lo va a tentar y le va a poner a usted a luchar. Y esa lucha le va a permitir a usted, si hace la lucha bien, crecer espiritualmente, ¿no? Dicen los místicos que cuando una persona crece espiritualmente, ¿no? El demonio, cuando lo ve muy crecido, le pasa a uno más gordo, pero Dios también le pone una ayuda más grande, no lo desampara. Y se cumple lo que dice Pablo: nadie es probado más allá de sus fuerzas, nadie es probado más allá de sus fuerzas. Unciones son mensajeros, sanan, liberan, rescatan, ayudan, aconsejan. Uno tiene a veces la moción del Espíritu Santo a través de la voz del ángel que le habla, pero nosotros no sabemos hacer silencio. Pero no lo volvamos un mito, ni hagamos una angeología fantástica que no esté en la Biblia. Ese cuento de la sanación a través de los ángeles, que le mando el ángel allá para que le abra la ventana, esas son cosas inventadas por los hombres y satánicas a veces. Nada que no esté en la Biblia. Es intérprete y mediador, Génesis 6, 10, 32. Lucha, Éxodo 23. Guía, mandaré un ángel delante de ti. Y le manda a Abraham unos ángeles, 3 ángeles que le hablan a Abraham, que los teólogos han visto ahí una simbología del misterio de la Trinidad, y le mandan a Abraham 3 ángeles que los recibe con mucho respeto. Protegen, Salmo 23, socorren, Génesis 16, 7, rescatan, Génesis 19, 15, salvan la vida. Advierten a Lot y a su esposa que salgan de Sodoma y de Gomorra. A mí si un ángel me dice que salga de esta ciudad, pues salgo, porque esa es la voz de Dios, que Dios viene y me habla a través de los santos ángeles, ¿no? Génesis 28, 12, lo advierten. Vigilan, Jacob, Génesis 48. Luchan contra Jacob, luchó un ángel toda una noche hasta que lo hirió en el nervio ciático. Hieren para bien de las personas. Y él le pidió la bendición al ángel. No es que luchara contra Dios, luchó con el ángel del Señor, ¿no? Y eso es un símbolo también, la lucha que tenemos toda la noche de la vida hasta que necesitamos ser heridos para reaccionar. Si no nos hieren, no reaccionamos. Qué lindo eso. Bendicen a Dios, bendice a Yahvé, alma mía. Éxodo 32, 20, Éxodo 33, segunda de Jeremías, defienden y alientan a Gedeón. Un ángel salió una noche y mató 180,000 enemigos de Gedeón. Un solo ángel, ¿no? Vale más que todas las bombas atómicas del mundo. Y se enfrentó a eso. De modo que esta es una época de conversión, pero también es la época en que Dios nos va a ayudar a través de los santos ángeles. Muchas veces no tendremos más ayudas en estos momentos tan difíciles donde la iglesia va a ser más perseguida, la iglesia remanente, ¿no? Entonces esa devoción a los santos ángeles es una devoción muy poderosa. Anuncian, comunican la voluntad divina, Daniel 9, Daniel 10, 11, Daniel 12, 6, 7. Destruyen, segunda de Samuel 24, 16. Estoy sacando las citas bíblicas. Si vieran, no he empezado con las del Evangelio ni con las del Apocalipsis, estoy en el Antiguo Testamento. Hieren, segunda de Samuel 24, 17, 2. Reyes 19, 35.
ejecutan los juicios de Dios. Salmo 35, Primera de Reyes 19, 35. Ejecutan los propósitos de Dios, números 22, 22. Cuidan a los hijos de Dios, cuidan a los hijos de Dios. Salmo 34. Acampan, salvan y guardan. Salmo 34, 8. Salmo 91, 11. Alaban a Dios. Salmo, Job, Isaías, Nehemías. Cierran la boca de los leones. Son medicina de Dios. Protegen el matrimonio. Rafael, el ángel de la salud, el ángel de los caminantes, el arcángel de los caminantes, el protector de las familias, el que cobra las deudas. Tanto me acuerdo de Nelly Madrigal, y Nelly Madrigal no decía mentira. Yo voy a publicar las profecías, que era como un niño. Ella le enviaban el dinero para los hermanos, para pagar el apartamento y la comida y los servicios y no más. Se le dañaba la licuadora, el reloj, la lavadora, cualquier instrumento de esos. Y no tenía dinero y era familiarizada con San Rafael, era muy curioso, y con el ángel de la guarda, y le decía: se me dañó la licuadora, se me dañó la nevera, y por favor arréglemelo. Por la mañana el reloj estaba perfecto, la nevera, la licuadora, y yo me reía. Al principio no le creía, pero después me quedé asombrado. Era cierto, era cierto. La familiaridad que tienen las personas buenas y santas con Dios y a través de sus santos ángeles. San Rafael no solamente es medicina de Dios, es ángel de los médicos. Si los médicos leyeran ese Eclesiástico 38, lo vivieran y fueran devotos de San Rafael, todos los médicos tienen su ángel de la guarda y un ángel de San Rafael que los apoya. Si usted tiene una cirugía difícil, si usted tiene un diagnóstico casi imposible, récele al Señor, récele al Señor por medio de San Rafael, con San Rafael Arcángel, y Él le ayudará. Medicina de Dios. Y a Nelly le arreglaba las cosas, resultó mecánico, electricista y reparador. San Rafael, lo difícil que debe ser para un ángel entender un poco de tecnología, que para nosotros es complejo y duramos 50 o 100 años, ahora que hemos descubierto el premio Nobel de Física, las ondas electromagnéticas, y que las hemos fotografiado, el premio Nobel y todo. Pues los ángeles desde la creación los conocen, y conocen el origen de las ondas electromagnéticas, las funciones y todo. Pero nuestra arrogancia humana a veces nos hace pensar que somos súper, ¿no? Súper cacao, mentiras. Los santos ángeles conocen a Dios, eso sí es algo muy grande, y reciben la ciencia infusa de Dios, todo el conocimiento de Dios. Y son muy poderosos. Hay una revelación, no sé si es de San Bernardo, pues o de la Madre Vieterlich, la fundadora de la obra de los santos ángeles, que dice que los ángeles de abajo, los nuestros, de los otros pobres pecadores, y después los suben otros, los arcángeles, después las virtudes, los tronos, potestades, dominaciones, y van hacia arriba hasta llegar a los serafines. Dicen que la escala de arriba tiene 7 veces más poder, más majestad, más gracia, más conocimiento. Y luego el que le sigue al otro tiene 7 veces más que el anterior, y el que sigue tiene 7 veces más que el anterior, o sea, 7 por 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 7, 9 veces. O sea que un serafín debe tener 34 millones de veces más poder que un ángel común y corriente, más gracia, más poder, más conocimiento, más luz, más gloria de Dios. Si se nos apareciera a nosotros un querubino, un serafino, un trono, pensaríamos que eso era Dios y caeríamos temblando de miedo, como cayó temblando Daniel, que tembló, y como se cayó temblando San Juan. Levántate, porque yo soy un consiervo como tú. Él no le dijo: yo soy Dios disfrazado, no, soy un consiervo como tú. Pero los serafines gobiernan galaxias enteras, tienen inmenso poder. Alguna revelación, no sé si era María Valtorta,
algunos de estos místicos famosos decían que la Santísima Virgen María, Dios Padre le prestó uno de sus serafines, que fue el que cuidó la Sagrada Familia, la cuidó a ella durante toda su estancia en esta terrible tierra, y sobre todo en esta época, gracias a Dios que no le tocó a ella esta época tan horrorosa, tan difícil, tan compleja, esta época apocalíptica. Pero los santos ángeles en este momento son muy, muy importantes. Y restarle importancia fue obra de los teólogos para quitar, el demonio se valió de ellos para quitarse un obstáculo del frente, de al lado, a los santos ángeles, ¿no? Son muy poderosos. Mire, si usted va al Santísimo y reza la oración de San Miguel Arcángel después de una buena confesión, que es uno de los mejores exorcismos es hacer una buena confesión, ¿no? Como decía la Virgen en Yugoslavia, Dios no los escucha porque se confiesan mal. Si usted hace una buena confesión y va y ora la oración de San Miguel Arcángel llevando una persona, la primera vez que yo le recomendé a una amiguita mía que había practicado brujería, se fue sola para el centro y se puso a rezar eso allá en la tercera y le dio un malonón de estómago. Pobrecita, le tocó correr al parqueadero porque no había sino cafés y no dejaban entrar las mujeres a los cafés. Y dentro de su automóvil le tocó hacer sus cosas porque la oración le dio ese mal de estómago. Ay, mejor que lleve pañal, lleve una bolsa y haga la oración y verá que el Señor lo va liberando a través de la oración de San Miguel Arcángel, compuesta por el Papa León XIII. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Bueno, estuve viendo lo de los santos ángeles en el Antiguo Testamento. Miríadas de miríadas, miles de millones, Salmo 68, santos, Job 1:6, apacibles, sabios, hijos de Dios, los llama Job. Fueron hijos de Dios antes que nosotros, existieron antes. El ángel de Yahvé que acampa al lado de los que le temen, las llamas de fuego de Moisés. El hombre es poco menor que los ángeles, son innumerables y poderosos. Todo eso es del Antiguo Testamento, apenas corriendo. Eso diría un seminario de varios días sobre los santos ángeles. Y nosotros hemos tenido conferencias de sacerdotes de allá muy buenas sobre los santos ángeles. En el Evangelio son una maravilla las citas de los santos ángeles en el Evangelio y en el libro del Apocalipsis, ¿no? Que ejecutan los juicios de Dios, anuncian las trompetas, todo eso que conminan. Bueno, no debemos adorar a los santos ángeles, combaten Miguel y sus ángeles, todo eso en el Nuevo Testamento. Más adelante veremos otras funciones de los santos ángeles, pero por favor, que no sea eso un talismán, ni sea una superstición, y que eso no nos reemplace al Señor. Acuérdense que el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer, y que Él es el Señor de los ángeles, y que Dios es el Padre de los ángeles, y que el Espíritu Santo es la vida de los ángeles. En Ezequiel 28 y en Isaías 14, donde está la caída de los ángeles, se explica por qué, cuál fue el castigo. Dice que Dios arrancó de ellos la vida, es decir, quitó el Espíritu Santo que ellos tenían y quedaron como un espectro, ¿no? Como una radiografía, oscuros. Y así quedan las almas de los condenados. Pidámosle a Dios que no caigamos en eso, pidámosle a Dios que nos convirtamos, que hagamos vida en nuestras vidas, la palabra de Dios, que nos transformemos, ¿no? Pidámosle a Dios que nos dé la oportunidad de ser santos, irreprochables, transparentes, puros de corazón, rectos de intención, y que nuestro santo ángel de la guarda nos asista y nos acompañe, y que los santos arcángeles, San Miguel, que lucha contra el demonio, San Gabriel, que es el ángel de los profetas, el anunciador, ¿no? Se llama fuerza de Dios, poder de Dios, ¿no? San Rafael, medicina de Dios,
nos ayuden y nos acompañen. Hagamos todo el día esa invocación. San Miguel, lucha a nuestro lado con tus santos ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. San Gabriel, lucha a nuestro lado con tus santos ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. San Rafael, lucha a nuestro lado con tus santos ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. Esa ejaculatoria es muy importante en este momento tan difícil, tan difícil. Oremos y pidámosle a Dios, Padre de los ángeles, y a Jesucristo, el Señor de los ángeles, que nos dé esa protección celestial siempre, y en orden a nuestra salvación, y a la Reina de los ángeles, la Virgen María, ¿no? Soberana de los ángeles, esa oración tan bella del Padre Senac, la soberana de los santos ángeles, que nos ayude, ¿no? Y nos asista en este momento tan difícil de la historia, y que vamos a necesitar mucho más esa ayuda de los santos ángeles cuando andemos en esa horrible persecución que ya estamos viviendo en la moral, en la teología, en todas partes. Pidamos al Señor la fuerza de su Espíritu, que es el Espíritu que da vida a los ángeles y que da vida a los hombres. El Espíritu que Jesús nos prometió cuando dijo: he venido que tengan vida y vida en abundancia, que es la vida de Dios en nosotros y que nos hace decir Abba, Padre, que nos hace ser hijos de Dios, como ellos, como los santos ángeles que son hijos de Dios también, para que ellos, que son nuestros hermanos mayores, nos asistan y nos ayuden en este momento tan difícil de la historia de la Iglesia y de la historia de la humanidad, y que nos ayuden también a detener tantas calamidades que se avecinan. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Nuestro santo ángel de la guarda, acompáñanos y velad por nosotros siempre. Amén.